Bueno, en este momento llega el análisis sin filtro a cargo de Ben Keichin y sus invitados esta noche. Adelante, Ben. Así es, María Luisa, muchas gracias. Este día, el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, firmaron un documento, un SF convenio de cooperación, pero esto generó controversias y dudas. De eso hablaremos esta noche, pero antes los dejo con la nota del día. Los partidos políticos serán más fiscalizados en la próxima campaña electoral. En las reformas a la ley electoral se creó la unidad de fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas y hoy el TSE y la CICIG firmaron una carta de entendimiento para fortalecer este tema. La idea es que la CICIG dote con capacitaciones y herramientas al TSE para fiscalizar a los partidos y determinar que el financiamiento que reciben sea lícito. Por ejemplo, desde el análisis financiero, cómo podemos nosotros contribuir para que se realice esa tarea de fiscalización, o desde el análisis criminal, con las herramientas específicas de análisis, cómo poder determinar la existencia de nodos o de estructuras o subestructuras en estos procesos de financiamiento. Eso es lo que nosotros pretendemos. Además, buscan erradicar el financiamiento anónimo y que cada partido tenga la misma oportunidad de promocionarse. La CICIG tiene herramientas que facilitarían la fiscalización del TSE hacia las agrupaciones políticas. No perdamos de vista que lo que se pretende es proteger la democracia en Guatemala, que existan elecciones libres, que la ciudadanía tenga un acceso efectivo y eficaz a la justicia electoral. Durante el evento, el comisionado de la CICIG recordó casos en los que partidos políticos y secretarios generales han incumplido la ley electoral al recibir financiamiento de fuentes ilícitas o de manera anónima, entre estos lavado y política, construcción y corrupción y el caso de FCN Nación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, pareciera lunes para algunos, pero no, estamos ya en jueves. SF convenio, esa etiqueta de la noche, usted veía la nota de Dulce Rivera, lo que ocurrió hoy en el Tribunal Supremo Electoral, esta carta de entendimiento que firmó CICIG y el Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones. ¿Qué consecuencias puede tener para el escenario político? De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Daniel Herring, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ben. Estuardo Zapeta, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con el análisis de esta firma, de este convenio. ¿Pareciera un convenio más o tiene características especiales? Se dice va a fiscalizar el financiamiento de las agrupaciones políticas y algunos adversan este convenio porque dicen pudiera existir un conflicto de intereses. Comencemos a analizar el contenido. Luego hablaremos de la protesta, pero primero el contenido de este convenio. Es lo más importante. Hablemos del convenio. A ver. Porque, digamos, perderse en manifestaciones fuera de tono de grupos minoritarios no creo que sea lo más adecuado. Es un convenio que está perfectamente bajo las facultades de lo que la CICIG puede hacer. Puede establecer convenios con distintas entidades del Estado sin ningún problema. Y hay que decirlo, no es un convenio, como algunos quieren pretender hacer ver, para que CICIG controle candidaturas o nada parecido, sino para que TSE pueda pedir cierto apoyo de naturaleza técnica, de conocimiento, de consultorías, de capacitación, a CICIG en algunos temas que sean relevantes ante el expertise de CICIG, ¿no? ¿Cómo se mueven los fondos de manera ilegal? Pues ahí puede CICIG decir, mira, nosotros te traemos un experto que haya trabajado un modelo en tal país y te va a dar unas capacitaciones de cómo puedes detectar que está habiendo esta clase de movimiento, o cómo ciertas estructuras criminales tienen digamos, se aproximan a proyectos partidarios para financiarlos. CICIG tiene un documento sobre financiamiento electoral ilícito y CICIG tiene casos bastante avanzados y documentados, entre ellos el caso que afecta directamente a FCN o que afecta a UNE, que ha trabajado contra Líder y PP también, y ahora también Encuentro por Guatemala,
que le da cierto grado de expertise con respecto a estos temas. Ahora, pero es el TSE el que tiene que pedir esa colaboración, claro. No es que el registrador ahora de repente sea Iván Velázquez y diga quién puede presentarse a las elecciones y quién no. Ahora, Daniel, estamos entonces reconociendo, estamos reconociendo entonces que el TSE no tiene en este momento todas las capacidades o todo el expertise para verificar si no lo financiamiento, nos va a ir muy movimiento de las finanzas de las agrupaciones políticas. El TSE es una institución débil. Eso es algo que tenemos que saber de primeras. Y tenemos que empezar a trabajar todo lo que tenga que trabajar, que se tenga que trabajar en 2019 con respecto a las elecciones, tiene que tener esa premisa por delante. El TSE es una institución con serias debilidades. Un ejemplo muy claro es el famoso reglamento de medios. No ha sido capaz de hacer algo que vaya a ser medianamente operativo. No hay claridad en ese reglamento. Tiene problemas muy serios y hay muchas dudas que creo que es sano expresarlas de que el TSE pueda fiscalizar adecuadamente a los partidos de cara a 2019. Eso no es pecado decirlo, eso es necesario decirlo. Estuardo, esta carta de entendimiento, este convenio, la polémica en torno a ello y el reconocer que el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad para controlar todo ese movimiento de dinero que va a venir para la próxima contienda. Ya lo hemos mencionado estas dudas del TSE. Todos los partidos políticos es más difícil obtener dinero de manera lícita, porque básicamente ese espacio se cerró. Y se cerró precisamente porque a los que dieron dinero están siendo pues enjuiciados. O sea, los que dieron dinero del cual se puede determinar el origen. Y los casos en los cuales no se puede determinar el origen también están siendo llevados hacia adelante, pero le han puesto más énfasis, curiosamente, a aquellos casos en los que sí se puede pues, prever el ilícito de no anonimato, sino sí se puede distinguir de dónde viene, pero la ley ahí es donde viene la ambigüedad, porque en realidad el encargado de reportar ese dinero, que no está registrado, digamos. El encargado de registrar, por ejemplo, los dos casos que tenemos ahorita enfrente, ¿verdad? En el Congreso tenemos el caso de Jimmy Morales como secretario general del partido político y el caso de Ninés Montenegro también como secretaria general de un partido político. Entonces, aquí es donde entra este tipo de ayuda. Básicamente es una ayuda que pide el Tribunal Supremo Electoral. Digamos que sí ya lo había sugerido antes y es mejor pídanla, van a estar mejores si la pidan, van a estar peores si no la piden, y entonces la pidieron y se llevó esta carta de entendimiento. A mí yo no sé cómo leer este tuit de la CICIG, eso no lo escribí yo, eso lo escribió la CICIG. Dice que con la firma del convenio de cooperación, que va a haber apoyo a las unidades especializadas de control y fiscalización, de partidos políticos, o sea, control y fiscalización de partidos políticos, y que va a haber también una unidad de control de medios de comunicación y estudios de opinión. Eso lo escribió en el tweet, ahí está en el streaming de CICIG. Entonces, lo que pide TSE es ayúdeme a controlar y fiscalizar a los partidos políticos, o voy a tener algunas herramientas para poder fiscalizar y controlar. Ahora sí todos los secretarios saben que, y esa norma cambió a propósito, esa norma ya cambió, ya no es el secretario el responsable, ¿verdad? Ahora hay entes más internos dentro de los partidos políticos. Por ejemplo, si es un alcalde, va a ser el alcalde. Digamos, ¿verdad? Que descentralizaron la responsabilidad, pero mientras esa norma estaba vigente, la responsabilidad cayó en aquellos que dieron dinero. Entonces eso lo entiendo. Unidades especializadas en control y fiscalización. Ahora, esas unidades también van a ejercer el control de los medios de comunicación, que es lo que dice el tuit. Yo lo acabo de ahorita, lo lancé en mis redes para que ustedes lean el tuit. Y estudios de opinión. Las famosas encuestas. Las famosas encuestas, ¿verdad? Pero porque hay una lógica. No lo tomes literal, Estuardo. Así se llama. Se llama así oficialmente. Daniel, yo estoy leyendo lo que escribió la CICIG. Se llama así oficialmente la dependencia del TSE. Sí, pero digamos, no que esté ahí para controlar medios, sino que se llama así. Sí, pero yo estoy leyendo lo que escribió la CICIG, no es ni el Tribunal Supremo Electoral, es de la CICIG, ¿verdad? Y entonces, digamos, ¿cómo va a ser ese control? Supongo que va a ser a partir de la nueva normativa que obliga a los medios de comunicación en cierto momento y un tiempo igual para todos los partidos políticos a tener una presentación
Eso es solo en medios que son, digamos, que tienen un usufructo por parte del Estado. ¿Quiénes tienen un usufructo por parte del Estado? Las radios. Todas las radios que no sean de internet tienen un usufructo. Y sobre todo los medios que se adhirieron al Tribunal Supremo Electoral para la distribución de la pauta. Correcto. La televisión abierta también tiene un usufructo, ¿verdad? Entonces, todos los que tienen un usufructo, que hacen uso de un bien que pertenece al Estado, según el artículo 121 de la Constitución, estos son los que van a tener entonces también esa... una repartición de la publicidad de los partidos políticos. Pero los partidos políticos en general sí la van a tener mucho más reducido y mucho más difícil. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Convenio. Regresamos luego de la pausa. Seguimos hablando sobre el contenido de este convenio que firmó el TSE y CICIG. Algunos a favor, otros en contra. Según Estuardo Ralón, el Tribunal Supremo Electoral se extralimitó al suscribir el acuerdo con CICIG para la transferencia y fortalecimiento de las unidades de fiscalización de partidos y control de medios. Según el artículo 121 de la Ley Constitucional en materia electoral y de partidos políticos, es independiente. Y no me parece lógico que un órgano de jurisdiccional reciba apoyo para realizar su labor. Para Ralón, dicho convenio lesiona la independencia del órgano electoral. Las facultades del Tribunal Supremo Electoral no le permiten recibir esa clase de apoyos y por lo tanto creo que ahí hay un vicio en el documento que se firmó y que atenta lamentablemente al quien tiene que verificar que con esa independencia que no haya un sesgo en el proceso electoral. A este convenio con CICIG se suman otros previos, como la suscripción del acuerdo interinstitucional con el TSE y otras entidades fiscalizadoras en 2016. No es lo mismo porque no están al mismo nivel. Digamos, cualquier otro órgano administrativo o incluso el propio órgano de investigación y de ejercicio de la acción penal pública van dentro de la naturaleza de las funciones de poder recibir ese apoyo. La CICIG ha suscrito acuerdos con el organismo judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Gobernación y el Instituto de Ciencias Forenses, entre otras entidades y ministerios. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Ya ve usted también este convenio entre CICIG y TSE, pues causa división entre algunos que piensan que el tribunal se está extralimitando al solicitar esta ayuda a la CICIG y que también pudiese existir en algún momento un conflicto de intereses, ya que es posible en algún punto la candidatura del exfiscal Telma Aldana. Entonces estamos entrando aquí a que algunos dicen por qué CICIG va a estar fiscalizando los partidos y pudiese en algún momento darle cierta ventaja a una candidatura de Aldana. Pues estamos entrando al espacio de las especulaciones, de lo que pudiera pasar. Estás entrando al espacio de especulaciones, seguro. ¿A través de qué? Digamos, yo creo que habría que ponerle nombre y apellidos a eso. ¿Qué significa eso? Porque tal y como está en el convenio, de verdad, no es más que capacitaciones y cuestiones así. No dice, se tiene que pasar por el filtro de la CICIG a todos los candidatos. Eso no lo estás diciendo para nada. Hay en el aire cierta percepción de que MP y CICIG en los próximos meses puedan presentar más casos en contra de agrupaciones políticas. Sí, y pero esto se puede entender o leer como estar perjudicando a ciertos pero eso es independiente candidatos. a cómo sería este convenio. Mira, en política pasan muchas cosas y si se quiere poner a pensar mal la gente, pues eso ya depende de cada quien. Pero hoy por hoy yo no veo cuál sería el mecanismo, a no ser que lo pida el TSE. Es que el TSE tiene que pedir esto. O sea, tiene que pedir la ayuda técnica concreta a CICIG. Hace bien el TSE, ¿tiene solo el TSE esta decisión de solicitarle la capacitación y la expertise a CICIG? ¿Pudiese hacerlo por otro lado? Porque sabe que se iba a dar esta polémica. Mira, yo creo que el mensaje subtextual es bien claro y es para nosotros los ciudadanos, y es que el Tribunal Supremo Electoral necesita mucho fortalecimiento y necesita un fortalecimiento de tal manera que tiene que ir a buscar ayuda donde esté. Porque, digamos, si hay una protesta con relación, por ejemplo, a buscar ayuda de la CICIG,
Pues que no solo es la CICIG la única institución que está dando ayuda al Tribunal Supremo Electoral. Hay cooperación internacional también que podría entrar, hay también, digamos... Sector privado que podría entrar. Hay un proyecto que suena muy privado, bien, que se llama Guate Íntegra, que tiene, solo para también, digamos, aportar a lo que está diciendo ahí el licenciado Ralón, si nos tomamos con esa clase de literalidad la idea de independencia, entonces, vamos, no pueden ni siquiera pedirle ayuda al sector privado que le pueda fortalecer determinadas capacidades, y eso no es así. Claro que se puede pedir ayuda a otras entidades cuando eres el TSE sin que eso implique violar su independencia, ¿no? Mira, el concepto del Estado en términos de una unidad, pero que tiene una interdependencia a partir de la relación interinstitucional, es muy importante y aquí tenemos que entenderlo. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral, y yo creo que eso en realidad debe preocuparnos más a nosotros, más que el zafarrancho, el lío y lo que hubo ahí, si unos están a favor, están en contra, y otros creen que Telma es la beneficiada, y otros creen que no, o que sí. Miren, el tema más grande para mí es el Tribunal Supremo Electoral y el fortalecimiento. Y creo tener el valor para decir tenemos una debilidad. Ojo, solo porque me estaban preguntando que de dónde había sacado yo lo de control. La unidad no se llama de control de medios de comunicación, es el acuerdo 305-2016, el que crea precisamente la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión. No dice nada de control de medios de comunicación. El tuit de la CICIG sí lo dice. Le estoy leyendo ahí la parte del decreto, el artículo 1, y puede leer la adscripción e integración y luego las atribuciones de esta parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero entonces también necesita sobre eso. Digamos, aquí yo tengo una pregunta que ya va a surgir, y yo tengo ya un par de años de hacerla, y es ¿cómo va a controlar el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, mucha publicidad que va a venir a través de Facebook, que va a venir a través de, no sé, de WhatsApp y todo eso? Porque eso va a ser bien de Twitter, ¿verdad? Eso va a ser bastante complicado, digamos, llevarlo hacia una adelante. Auditoría. Y en lo que hacen uno, entonces están los otros. Y además va a haber una repartición, porque yo creo que lo que va a pasar es que lo que no compensen, lo que se les quite de un lado, los otros lo van a compensar de otro lado. ¿Y qué es lo que buscaría esta ayuda? Digamos, primero que no se involucre, por ejemplo, narcotráfico, lo cual es bastante difícil. El narcotráfico de alguna manera va a entrar. Que no se involucren, por ejemplo, coyotes en los lados fronterizos, que no se involucren, por ejemplo, en la gente que trasiega armas, contrabandistas, que son los que tienden a apoyar alcaldías. Ahora, yo creo que de este convenio que se firma hoy, en donde se va a entregar esta expertise desde CICIG al Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar el financiamiento, va a ir muy enfocado en ese tipo de financiamiento de crimen organizado, de narcotráfico o de crimen organizado local. Pero no hay, sinceramente, capacitación que sirva para compensar el problema que hay a la hora de fiscalizar esa clase de... Es que ahí tenemos un vacío. Sí. Enorme. En ese momento. Enorme. En ese momento. Por eso yo, de verdad, no sé hasta qué punto tiene fundamento todo este miedo que ciertos grupos anti-CICIG tienen a que básicamente están gritando en la manifestación, si se le puede llamar así, fraude electoral consumado, fraude electoral. ¿Qué es lo que va a poder hacer CICIG? Es bastante limitado también. O sea, todas estas clases de irregularidades se cometen en lugares donde son muy difícil fiscalización. Si hay un miedo de sabotear candidaturas o de complicar inscripciones de candidaturas, creo que el Tribunal Supremo Electoral no va a ser el espacio en donde se van a pelear esas batallas. Creo que hay otras arenas. No, puede ser que sí, puede ser que sí, pero no es por el convenio. No es por el convenio. A eso voy, o sea, no veo en el convenio el espacio en donde se van a obstaculizar candidaturas. Ese es el punto. El contrabandista con o sin convenio se va a meter. El amapolero se va a meter el coyote igual. Estuardo, para abordar concretamente ese miedo que tienen determinados grupos, si hubiese una presión, digamos, por parte, por ejemplo, de Poderes del Norte para que no se inscribiese un candidato, que es lo que la Realpolitik te puede decir, es con o sin el convenio. Esa clase de llamada y presión se ha dado, si es que se ha dado alguna vez, que podemos adivinar que sí, con o sin el convenio.
Y si eso se convierte en amparos y acaban en la Corte de Constitucionalidad, con o sin convenio del TSE con CICIG, se van a dar esa clase de movimientos políticos. Entonces yo no sé por qué se concentran en el convenio como si ese fuese el núcleo duro del fraude electoral, porque no es así. ¿Se va a impugnar este convenio? ¿Se puede impugnar? Algunos adelantan que hay materia. Ya escuchábamos... ¿Has visto el criterio de un abogado? Ya escuchábamos al licenciado Ralón y dice hay una materia para es una eso. Interpretación, como siempre con los abogados, y eso es un reconocido y gran y buen abogado. Hay interpretaciones a todos los gustos. A mí me parece que la pura lógica te dice que el TSE puede establecer esta clase de convenios y que como el TSE es el que pide esta asistencia técnica y puede pedirla, en este caso a CICIG, no veo que esto sea de fondo una cuestión que viole la independencia. Estamos hablando, agarrarse a eso suena un poco ilógico. Estamos hablando en este punto del aporte financiero que se va a hacer a los partidos políticos, fiscalizar el movimiento del dinero a las agrupaciones. Pero está el otro espacio, el que hablábamos de la unidad de medios de comunicación, en donde también CICIG va a contribuir al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a hacer CICIG en esa etapa de la unidad de medios de comunicación? Algunos temen que pueda incluso haber algún tipo de limitantes para la labor periodística o la cobertura de las elecciones. Pero aquí se está hablando más de la pauta, la distribución de la pauta, que va a ser una cuestión nueva para 2019. Pero eso no tiene nada que ver el convenio de la CICIG con eso. Eso tiene que ver el reglamento claro, y es el reglamento donde hay debilidades. Yo insisto lo que le está diciendo a Zapeta, cuando dice control de medios, porque se llama así la unidad. No, la unidad se llama especializada sobre medios de comunicación. Eso fue por el tuit que y publicó estudios de comunicación. Sí. Así se llama la unidad. Y el decreto 305/2016. Yo lo estaba mirando. Te lo voy a mandar ahorita. El decreto, porque yo estaba viendo que 305/2016. Pero más allá del nombre que tenga la unidad, el trabajo que se va a hacer ahí es un trabajo novedoso para 2019. El papel que va a tener el Tribunal Supremo Electoral en esta distribución de la pauta va a ser nuevo en esta ocasión. Aquí sería interesante, yo pues me pongo a pensar, y aquí es donde entran, por ejemplo, los fenómenos de inteligencia artificial, por ejemplo, si el Tribunal Supremo, pero eso es pedirle demasiado al Tribunal Supremo Electoral. Digamos, si el Tribunal Supremo Electoral, para auditar, por ejemplo, redes sociales, tendría una especie de algoritmo, ¿verdad?, para ver, no sé, que le puedan meter, digamos, en un algoritmo que pueda meter, por ejemplo, no sé, palabras claves, parámetros de búsqueda y que pueda ver en realidad cuánto puede haber en un nivel de publicidad, digamos, que va más allá de la de los medios que tienen usufructo por parte del Estado. Me refiero a que exploten digamos, la televisión abierta, por ejemplo, o las radios, ¿verdad? Si eso va a ser, se van a ir más allá en redes sociales. Porque esta elección que viene, por las limitaciones que se tiene de la publicidad o de la propaganda política, esta va a ser las elecciones de los medios, de las redes sociales, ya establecidos. Entonces, digamos, alguien puede comprar del otro lado de México $39 aquí, 27 allá, 52 allá. No, o sea, son cantidades tan pequeñas. Muy difícil la y básicamente tiene impacto sobre 150,000, 350,000, ¿verdad? Esos impactos que pueden lanzar y lo pueden hacer una mañana, otro en la tarde y lo puede hacer otro de otro lado así. Va a ser bien difícil perseguirlo. Si van a tener apoyo precisamente en esa búsqueda, va a ser muy interesante. Recordando que nosotros tenemos 22 millones de teléfonos. Tenemos más teléfonos que personas en Guatemala. Entonces, ese es el medio primo. Ese va a ser el medio fundamental, habiéndose cerrado vallas y habiéndose cerrado, no sé, toda la estrategia de aire. Incluso esa publicidad va a bajar para 2019. Por supuesto, sí. Además, porque las limitaciones y todos los partidos van a tener. Pero los partidos, miren, son mañosos, van a buscar la forma. Y yo creo que la forma va a ser a través de redes sociales. ¿Cómo va a fiscalizar eso el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Convenio. Blanca Stalin sale de prisión y no tuvo que pagar fianza. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Bueno, continuamos con el tema del convenio del Tribunal Supremo Electoral y la CICIG, un convenio que generó polémicas y también, hay que decirlo, protestas a las afueras de la sede del tribunal.
Conclusiones para este tema. ¿Va a seguir siendo un tema espinoso? ¿Se va a impugnar? ¿Qué va a pasar con este convenio y esta cooperación entre la Comisión y el Tribunal Supremo Electoral? Daniel. Yo creo que se van a dar muchos choques y muchas interacciones políticas en la oscuridad, vamos a decirlo así. Y este convenio no es un tema central para esa clase de interacciones que tanto parecen molestar a determinado grupo muy minoritario, muy marginal, muy poco importante. El fantasma de elección amañada. Guatemala Inmortal, que es un grupo de pero el fantasma de elección amañada, el fantasma de fraude electoral, ¿va a morir en esa protesta o puede crecer? Bueno, o sea, no sabemos hacia dónde va. Sorpresas te da la vida y esto de la política es bien complicado, pero si yo tuviese que decir, eso se queda en los 4 que son, porque son 4. O sea, realmente estás hablando... hay un momento que es espectacular y maravilloso de la manifestación, ya digo, es que no sé si llamarlo manifestación, que es cuando se ponen a gritar: en estas condiciones no queremos elecciones, que era un grito de un grupo muy minoritario de izquierda, y digo muy minoritario porque al final los guatemaltecos participaron de una forma muy contundente en 2015. Entonces ese canto a no participemos tuvo muy poquito impacto. Y ese grupo muy minoritario de izquierda toman ese lema, un grupo muy minoritario de derecha. Pueden estar haciendo ruido, pueden hacer show, porque eso es un show mediático. Está bien, todo el mundo tiene derecho a hacer shows mediáticos, pero eso es un show mediático. Pueden hacer esa clase de ruido, no tiene ninguna relevancia. Es un grupo con liderazgos irrelevantes y es un grupo con una cantidad de personas que luego, cuando van a manifestar a la sede de CICIG, logran sin mucho 200 personas, que es básicamente lo que juntas en una mala boda en Guatemala, ¿verdad? En una boda minoritaria en Guatemala juntas esa cantidad de gente. Insisto, es un grupo políticamente muy relevante que representan a una voz muy pequeña y que hoy han podido tener cierto impacto, insisto, mediático, hoy han podido llamar la atención porque tuvieron que sacar al comisionado rápido y porque hubo toda clase de gritos y de afirmaciones graciosas, y en redes sociales una serie de memes muy entretenidos, pero realmente yo le daría muy poquita importancia a esto. Estorro, ¿cuál es la proyección para este convenio? ¿Va a seguir siendo un generador de polémica? Yo creo que más que polémica tiene que generarnos preocupación a nosotros, a los ciudadanos, en cuanto al proceso que ya inicia, ahorita en la tercera semana de enero, que es la convocatoria, y las capacidades que tiene o no tiene el Tribunal Supremo Electoral para llevar hacia adelante una fiscalización también de los partidos políticos. Porque yo creo que independientemente de las limitaciones que tenga la normativa, si hay convenios, no digo este convenio, sino hay muchos otros también, convenios o no hay convenios, hay ayuda, no hay ayuda, sea de iniciativa privada, sea de la CICIG, sea de quien sea, lo importante es cuál va a ser el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral para entonces entrar a fiscalizar, sí, el financiamiento de partidos políticos, controlar la pauta y aquí estoy hablando, ¿verdad?, de organizar y administrar los tiempos de pauta de los partidos políticos, y luego también quiénes van a inscribir y quiénes no van a inscribir. Porque de enero en adelante yo creo que habrá una gran polémica, y muchas de las cosas que estamos hablando hoy van a terminar en la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad, yo lo vengo diciendo hace ratos, ¿verdad? Solo miremos quién va a llegar a la presidencia y ahí vamos a ver cuáles son las decisiones que se van a tomar. ¿Van a seguir las voces que hoy estaban manifestando en contra de este convenio? ¿Van a continuar en los próximos meses? Por supuesto. Mira, el argumento central de los que protestan es el siguiente, y no nos perdamos. Es que la firma entre CICIG y el Tribunal Supremo Electoral es básicamente el apoyo a Telma. Para él es el camino, allanar el camino para que llegue Telma Aldana a ser candidata presidencial. Lo único que hay que ver es también la CC, si todos sus casos, cuántos casos van a ir a parar a la CC, por cualquier cosa.
miren, hasta por casos frívolos, ¿verdad? Hasta casos que los van a haber hasta que los revieren impugnaciones por no sé, por cualquier cosa insignificante y tonta, pero que al final topan en la CC o paran en la CC. Y entonces yo creo que esa es la otra parte que también tendría que estar viendo el Tribunal Supremo Electoral. Pero al final regreso al Tribunal Supremo Electoral interno. Reconoce con un acuerdo de esta naturaleza que sí necesita fortalecimiento. Eso debe primero a nosotros ponernos en el realismo, ¿verdad?, político, pero al mismo tiempo cómo se va a fortalecer ese ente que está a cargo de las elecciones 2019. Ojo que al final van a ser unas elecciones muy similares a las que hemos tenido. Ojalá haya participación, la publicidad, ¿no?, ha variado, ¿verdad?, pero los límites y ahora las responsabilidades de algunos miembros de los partidos políticos han variado, pero de ahí vamos a tener una lista nacional, vamos a tener distrital, vamos a tener alcaldes, vamos a tener presidentes, vicepresidentes. O sea, no se lograron todos los cambios que se querían en 2015, 2016, eso hay que reconocerlo. Va a ser igual, en términos de quiénes se va a elegir y el medio y el modo como se va a elegir, será igualito. Y la fórmula de Hunt, que va a funcionar, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos, esa norma no va a variar. Pasemos al segundo tema de la noche, y es esta medida de que la magistrada Blanca Stalin pues salga de prisión y se vaya a su casa, arresto domiciliario, sin pagar fianza. El primero en abandonar el juzgado fue el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien aseguró que será de inmediata la libertad de Blanca Stalin. Hoy mismo en libertad, de hecho deberían de esperar porque no tardará en salir. Espérenla. La magistrada, separada del cargo, salió del juzgado custodiada por los guardias del sistema penitenciario. En todo momento evitó dar declaraciones, ahora que saldrá de la cárcel. ¿Me puede indicar cómo fue que logró la libertad? ¿Cuáles fueron esos argumentos que presentó ante la jueza para que la dejara en libertad? Yo creo que el fiscal ya les comentó sobre la situación dada en la audiencia, así que yo ya no tengo ningún comentario extra que hacerles, señores. El fiscal dio a conocer los argumentos que utilizó Blanca Stalin para lograr la medida sustitutiva. Que el delito de resistencia es un delito menos grave, que el tráfico de influencias no tiene prohibición para otorgamiento de medidas sustitutivas y que no hay peligro procesal porque las personas que han declarado aún no pueden ser consideradas testigos. ¿Por qué se opone la fiscalía en este? Porque no fue ese el motivo para el otorgamiento de prisión preventiva. La audiencia se realizó sin que se le permitiera el acceso a la prensa y podría salir de inmediato puesto que no se le condicionó con ningún pago. Únicamente tendrá que acudir una vez por semana al Ministerio Público para el registro biométrico de su huella dactilar. Quedó bajo arresto domiciliar en el departamento de Guatemala. ¿Usted sí continúa sosteniendo que dejarle en libertad representa un peligro? Pregúntenle al fiscal. ¿Cuándo se hará efectiva su salida? No lo sé. 4 horas después de haber finalizado la audiencia, la Fiscalía presentó la apelación en contra de la resolución que le otorgó la libertad a Blanca Stalin. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Bueno, esa era la nota, la decisión del juzgador de dejar en libertad a Blanca Stalin, arresto domiciliar en el departamento de Guatemala y sin pagar fianza. De eso hablaremos al volver. ¿Cuáles fueron las razones por las que Blanca Stalin recuperó su libertad? Regresamos a Sin Filtro, el segundo tema de la noche. Blanca Stalin, la polémica magistrada, sale en libertad. Se fue así nada más sin pagar fianza. ¿Qué opinan los analistas de esta decisión? ¿Cómo se percibe en la opinión pública el hecho de que Blanca Stalin está ahora en libertad? Ya se decía que incluso cuando estaba en prisión mantenía una influencia muy fuerte en el organismo judicial. ¿Qué será ahora? Que está pues, un poco más libre. Bueno, yo diría, punto número 1, creo que esto demuestra que cuando se da medida sustitutiva, no es CICIG ni MP quien da medida sustitutiva. Los jueces. Porque son los jueces. Son los jueces los que deciden. Claramente podemos ver un caso donde podemos estar todos de acuerdo que MP y CICIG no están a favor de la medida sustitutiva. ¿Por qué digo esto? Porque los contrarios a CICIG, muchos de estos son los que estaban manifestando hoy en el TCE,
argumentan cuando se le da medida sustitutiva a alguien que en su fantasía y elucubración mental está a favor de la CICIG, es que básicamente es CICIG y MP quien se los da. No, son siempre los jueces y siempre está sometido a criterio de los jueces. En este caso, por una cuestión puramente coyuntural, esta jueza, que no es la jueza encargada del caso, sino que es jueza suplente, interpreta, y es una interpretación, como todo en derecho, y como todo con los juristas, es una interpretación cuestionable, criticable, ¿no? Se puede conversar sobre ella. Interpreta que, pues lo que han escuchado en la nota, ¿no? Que en este caso no hay peligro de fuga, que bueno, que intentó fugarse ella antes, pero que no era tan grave, y que encima es muy pobre y que no hay que darle exigirle el pago de la fianza. Finanza, ¿no? Básicamente ha salido sin dar un quetzal. Yo siento que es muy cuestionable esto. Yo creo que estamos hablando de que tuvo suerte, que la suplente podía de alguna manera decirle échame una mano. Algunos pensaríamos que estaba esperando la mano eso. Fue una interpretación muy flexible sobre qué puede hacer ella fuera de prisión. Creo que si hay un argumento que instrumentaliza, pero que merece la pena tener, y es que eso de la influencia sobre el sistema de justicia, creo que es bastante... El caso Zabalesco nos demuestra que se puede hacer desde dentro de la cárcel y que es bastante argumentable que lo que han hecho en Zabala, concentrándolos a todos, los hace incluso más peligrosos juntos ahí dentro que fuera en su casa cada quien, pero al margen de eso estamos hablando que claramente de alguien que tiene influencia en el sistema de justicia y claramente alguien que hay razones para pensar que se quiere fugar. ¿Le favoreció la justicia a Blanca Stalin o tuvo suerte de que la jueza suplente interpretara esto y decidiera darle un arresto domiciliario en el departamento de Guatemala? Mira, sería justicia, sí, solo sí, la misma medida se aplicará a todos los que están en la misma situación. O incluso en una situación... menor todavía. Claro. Pero a mí tal vez el argumento que más me hizo así que levantar las cejas fue el de la pobreza. Ese fue el argumento que me quedé sorprendido que siquiera se haya utilizado. Por supuesto que un juez tiene que probar arraigo, tiene que probar también, digamos, que no hay peligro de fuga, que no hay... Pero conste, recordemos un poquito el caso, a ella la agarraron huyendo con una peluca, ¿verdad? Que la bendita peluca ya no apareció, y también tenía un arma. Y pues mostró resistencia al momento de que le iban a detener. Aquí para la libertad, digamos, para el arresto domiciliar, es básicamente que eso no es, digamos, un agravante, ¿verdad? Eso no grava. Además, los que están testigos no se pueden considerar testigos porque no están todavía en la fase de testigos, o donde sí ya la persona pasa oficialmente a ser testigo. Ahorita está en una fase todavía muy inicial. Y entonces esto como que desalienta al sistema de justicia, o a eso que llamamos justicia. Pero te digo, fuera de justicia, si la norma se aplicara a todos por igual, los que están en las mismas circunstancias. Y si la norma está mal aplicada, no sería justicia por mucho que se le aplicase a todos, creo yo. Pero sí, o sea, si por ejemplo ahora mismo todo aquel que podemos argumentar que tiene riesgo de fuga, y que decimos, mire, claramente demostró que iba a fugarse cuando le fueron a detener. Piensen no solo en la jueza... Y se puso bigotes y peluca, y con una pistola, ¿no? O sea, más claro no lo puedes tener. Y dices, bueno, no hay peligro de fuga, no es tan grave. Yo creo que aunque fuese 100%, que tiene razón Estuardo, no lo es. Pues claramente esto está orientado, esto sí es selectivo, tiene nombre y apellidos, y es porque la jueza es la jueza Stalin, la poderosa jueza Stalin. Pero sería una mala aplicación universal, no sería justicia universal, no sé si me explico. Sí. Es como, hay una razón, lo hemos dicho muchas veces aquí, hay razones sólidas en que en ciertos casos, ni de lejos en todos, y yo creo que la mayoría no debería aplicarse un sistema mucho más flexible, y ojalá sea verdad
y podamos tener, como dice el ministro de Gobernación, en abril, creo que dijo, del año que viene, el control telemático. El control telemático con los famosos brazaletes, pero hay razones por las que hay cierta gente que debería estar en prisión, en buenas prisiones y con suficiente control. Ese es otro problema. Pero no me digan que a un grupo de mareros que se les ha detenido por extorsión hay que dejarlos libres. Hay que darles arresto domiciliario. Y darles arresto domiciliario y decirles que vengan una vez a la semana a firmar y que después ellos sigan así. No funciona así. Estoy poniendo ese ejemplo como se pueden poner miles, pero hay un sentido para que haya prisión preventiva. Ahora, también recordemos que en el caso de la magistrada Blanca Stalin, ella misma accionó muchas veces para que se retrasara este proceso. Correcto. Eso te dice otra cosa, o sea, eso te dice que esperó el momento indicado para estar con esta juez suplente, o sea, porque el caso pudo haber avanzado mucho más rápido, ella pudiese estar en otras instancias, incluso donde ya se pueden considerar estos testigos, pero ella accionó legalmente, retrasó este proceso. Además, otra pregunta, ¿qué va a pasar con el juez que denunció a la magistrada Blanca Stalin? Que ya decía, y él mismo argumentaba que incluso en prisión sentía la presión de la magistrada Stalin. ¿Qué va a hacer ahora este juez que denunció cuando ya la magistrada ya está, digámoslo, fuera de prisión, pero en un arresto domiciliario que se limita al departamento de Guatemala? O sea, otra pregunta, ¿va a llegar a la Corte Suprema de Justicia? ¿Se va a asomar a los tribunales? Porque lo puede hacer. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Qué va a pasar con el juez? juez? Es lo mismo que decía el fiscal, y una pregunta que decía, o sea, que tenía la preocupación de que se pusiera en peligro a estos testigos. Pero acordé que la conclusión fue que no son testigos. Claro, porque no están en la etapa. Pero eso fue la. Con perdón, eso es una conclusión. huizachada como una casa. Por eso, pero sí, sea lo que sea, esa fue la conclusión de la juez para entonces llegar a la conclusión del arresto domiciliario. Ese fue uno, ¿verdad? El segundo fue el de la pobreza. No se le cobra, digamos, una fianza o algo así, porque la señora es muy pobre, ¿verdad? Esa al final fue la razón. Y tercero, no hay peligro que se vaya. Y aún aunque lo intentó durante su arresto original, zafarse con peluca y pistola, eso no es suficiente como para él. Pero mira, igual, pero aquí vamos otra vez al caso, a otro de los casos originales. Si miras, da 180 y miras para el otro lado, miras lo largo también de las prisiones preventivas. Mirás ese proceso largo de prisiones preventivas que tenemos. Si llegamos a este nivel de abril, ¿verdad? De los controles electrónicos y por lo tanto eso que iría sumado también a aceptación de culpa, eso que iría sumado a digamos, a una clasificación de delitos donde estos mareros que sí, por supuesto que no podrían entrar a ninguno de los anteriores, pero hay otros que sí. O algunos que, habiendo estado ya tantos años en la cárcel, lo que están pidiendo, miren, mejor condénenme, porque de todos modos ya cumplí la sentencia de la condena que me dé, aunque sea la más alta del delito que se me imputa. Ya es. Pero digamos en su desesperación, están diciendo, condénenme porque yo ya salgo si me condenan. Eso refleja cómo son los tiempos. Y les dan, y varios casos donde les dan audiencia para el 2020. Fíjate, todavía 2 años ahí de más de prisión preventiva. Entonces, sí hay varios casos que habrá que arreglar. Por eso te digo, este es un caso, pero eso es en juzgados. Pero el otro lado también está el de la prisión preventiva, que ha sido un caso que hemos discutido y yo creo que vamos a seguir discutiendo. ¿Sigue teniendo influencia Blanca Stalin? ¿Crees lo que dicen? Lo que ha dicho la jueza no es una demostración de que sí, obvio. Claro que sí. Estoy preguntando. Ven que sigue siendo un gran factor como en el organismo judicial. Como que a ti te iban a aplicar el mismo criterio si estuvieses en su situación. Nadie. Mira, es que le pillaron con una pistola y con peluca. Bueno, pero eso no es tanto. Eso no. Mira, y es que puede intervenir porque hay testigos. Bueno, pero como no estamos en la fase todavía no. Y además ella es muy pobre. Ella es muy pobre. Entonces, venga, gratis. ¿Dónde han visto ese criterio? No se ha visto. ¿Dónde? ¿No se ha visto jamás? Qué casualidad que justo con la jueza Blanca Stalin. Es una prueba fehaciente que sigue habiendo influencia. Que sigue habiendo redes de influencia, entonces. Obvio, sí, claro. Funcionan muy bien. Si el pobre, ¿te acuerdas? El caso que siempre mencionamos aquí, aquel señor que se roba 318 quetzales de la iglesia. Y le ponen, ¿cuánto de multa?
No, eran no, ya 12 años de cárcel. Ya. Y buena onda, pónganle todas las comillas que quieran, porque decían que no le habían aplicado robo, sino hurto. Va, y defendiendo los bananos aquí en Guastatoya. Como hubo cierta violencia a la hora de jalarse la cesta de la ofrenda, que podía haber sido robo, y entonces hubiesen sido 20 años. Es una vergüenza, hombre, es una vergüenza. Pero mira, esas son las comparaciones que tenemos que hacer. Este señor de los 318 quetzales en Cantel, creo que fue, ¿verdad? Era los 12 años de cárcel, y buena onda se los bajaron de 20 a 12. Por, ¿cómo se llama? Delito sacrílego. Delito sacrílego o algo así. Pero no era magistrado. No era magistrado, ¿verdad? Y eso todavía es una multa. Versus el magistrado. El otro que roba unos panes. Igual, sí. Creo que eran 17 quetzales de panes. Hay que estar al tanto entonces si no se vuelve a poner la peluca en la magistrada. Ojalá no. Ojalá llegue a firmar el libro. Bueno, terminamos acá el espacio de análisis. La peluca. Sí, porque también se desapareció. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, y los dejamos con María Luisa Gómez. Gracias, Benkei-Chin, compañeros, por ese análisis sin filtro. Nosotros, antes de concluir con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, queremos presentarles una última noticia, pues con mucho corazón, además muy curiosa. La iniciativa Mi Cabello, Tu Cabello anima a los bosnios a donar parte de su pelo a un taller de confección de pelucas naturales para niños. Los beneficiados son niños con cáncer. Cabello nuevo para los niños enfermos de cáncer en Bosnia. Agla Nisik, hoy de 19 años, todavía recuerda lo difícil que fue perder su cabello a causa del tratamiento de leucemia que le diagnosticaron a los 4 años. Por muy trivial que pueda parecer al principio, cuando se lucha contra una enfermedad tan desagradable, la pérdida de cabello es una carga psicológica importante, especialmente para las niñas que tienen problemas para salir en público sin cabello. Ahora estudiante de medicina, Agla desarrolló la iniciativa Mi Cabello, Tu Cabello, que busca darle gratis a los niños enfermos de cáncer algo que sus padres no pudieron comprarle, una peluca. En Bosnia no hay pelucas sintéticas para niños y en la vecina Croacia cuestan más de 2.000 euros, una cantidad que casi ningún padre puede pagar. La iniciativa anima a los bosnios a donar parte de su pelo a un taller de confección de pelucas naturales para niños. Intentamos que la peluca se parezca lo más posible al corte que llevaba el niño antes de perder el pelo. Tomamos la medida de su cabeza y miramos en las fotos cómo era antes, para lograr un estilo casi idéntico. Hasta ahora se han confeccionado y donado una veintena de pelucas con ayuda de un programa del gobierno suizo y a las cientos de personas que regalaron su cabello. El programa es impulsado por la asociación Un Corazón para los Niños, una organización creada hace 15 años por padres de chicos enfermos. Desde 2016 también administra una casa parental cerca de la clínica pediátrica de Sarajevo, donde los padres reciben atención psicológica y social e incluso alojamiento mientras sus hijos están en el hospital. Bueno, ahora sí nos despedimos agradeciendo, como lo hacemos todas las noches, su atención, invitándolos también a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 9 en punto de la noche. Hasta pronto, descansen.